Yo soy Gonzalo Martré, novelista, cuentista, ensayista, cronista y reportero y otras hierbas. Los invito cordialmente a ver este programa, Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Esto es Reencuentro con México. Su nombre verdadero es Mario Trejo González, pero su seudónimo como escritor es Gonzalo Martré. Es uno de los escritores más críticos y durante casi una década fue argumentista de Fantomas, una de las historietas más leídas en nuestro país. Maestro, ¿por qué escogió la sátira en su obra literaria? La sátira se me dio desde que yo empecé a escribir. Estaba yo en la preparatoria y entonces se me ocurrió junto con otros amigos del grupo hacer un periodiquito para el grupo nada más. En ese periodiquito pues satiricé a algunos compañeros, con lo cual me gané la animadversión de ellos. Se me dio. La sátira es encontrarle el lado horrible, el lado feo a gente que ni siquiera sospecha que lo tenga, o aunque lo tenga, de todos modos nadie se lo ha dicho. Maestro, pero la sátira es una especie de burla. Es una burla, una sátira bien llevada. No conoce límites, llega al insulto, claro, un insulto culto, llega a la ofensa y por supuesto el satírico siempre paga sus culpas. Tenemos un ejemplo muchísimo, entre muchísimos. Petronio y Quevedo. A uno le costó la vida la sátira, al otro le costó la libertad. Allá fue a dar a la cárcel Quevedo. Grandes satíricos. ¿Se le considera a usted muy agudo en sus críticas? Bueno, si la sátira no es aguda y a la vez filosa, no es sátira. Cae, digamos, en el humor. En el humor tipo, para citar un escritor mexicano muy conocido, tipo Ibargüengoitia. Ibargüengoitia es un humorista. Quiso ser satírico, pero se quedó a medio camino. Su sátira no es puntiaguda, no es filosa, es blandita. Pero muchas veces la sátira molesta y enoja. Claro, por supuesto, molesta y enoja a unos y hace reír y hace felices a otros. ¿Qué han sido, maestro, más de 50 años de escribir la sátira? Debo de decir que de mis 40 y pico de libros, no todos son sátira, no, pero sí la mitad. Muchas de sus obras han sido censuradas y muy polémicas. Así es. Recuerdo la primera novelita corta que escribí, titulada Coprofernalia. Es una novela escatológica. Nadie
en este país ha escrito una novela escatológica. Si acaso algún pasaje, algún párrafo, sin llegar a capítulo, de alguna novela de otros escritores es escatológico. Pero esta novelita mía que se titula Coprofernalia, palabra inventada por mí que quiere decir la parafernalia de la coprofilia. Coprofilia, como todo mundo sabe, es la adicción a la mierda. No hay otra novela en este país que a la vez de ser coprofílica sea humorística. No es satírica, es humorística. ¿Le afecta la crítica? Claro, en su tiempo cuando apareció, de hecho hace casi 50 años, 48 digamos, fue criticada por unos y otros alabaron su originalidad. Ningún otro escritor de este país ni de Latinoamérica se había atrevido a escribir una novela escatológica. Bueno, y finalmente, ¿qué suerte corrió el libro Los Endemoniados? El libro se vendió. No hubo escándalo público. Algunos críticos sí se refirieron a él tildándolo de pornográfico. No tenía nada de pornografía, pero así lo pusieron. Tal vez eso me ayudó a venderlo mejor. El caso es que el libro tomó su ciclo, se vendió. Al editor sí lo fue a ver la Sociedad de Padres de Familia y le exigió que lo retirara. El editor recordó el caso de Rubén Salazar Mayén y no retiró nada. Así que realmente el editor, que no era el editor fui yo, el distribuidor. Otra de sus obras que también causó mucho escándalo, Safari en la Zona Rosa, donde aborda usted la homosexualidad. Sí, efectivamente. Lo mismo que con Los Endemoniados, porque desde hacía 50 años o más para atrás, la homosexualidad era un tema tabú en la literatura mexicana. No es que no se hubiesen publicado algunas novelas y algunos cuentos. Sí, pero se publicaban en lo oscurito, con un tiraje muy corto de 100, 200 ejemplares que circulaban únicamente entre el medio homosexual. De ninguna manera estaban en los escaparates de las librerías, de ninguna manera. Y el mío sí, a fallar a los escaparates de las librerías, porque el mío tenía un padrino que era un famoso escritor de esa época, Gustavo Sáenz. Él fue el que lo apadrinó, el que me consiguió editor y el que con ese editor puso el libro en los escaparates de las librerías.
¿Cuál ha sido su obra consentida? Aquí sí tenemos que hacer una aclaración. Una cosa es mi obra consentida y otra cosa es mi obra más famosa. Vamos, la pregunta es sobre la consentida. El Chanfalla. El Chanfalla, por aquí tengo el Chanfalla. El Chanfalla es una trilogía. Son 3 novelas que relatan la vida en la Ciudad de México, específicamente en el primer cuadro, en el centro histórico, en los años 30, 40 y 50. Esa es mi obra consentida. ¿Y la más famosa? Los símbolos transparentes. Es no solamente la más famosa, es la obra emblemática mía, de Gonzalo Martorell. ¿De qué trata concretamente? Trata los símbolos transparentes del movimiento del 68. No nada más de la noche del 2 de octubre, de todo el movimiento, sus antecedentes, su desarrollo y sus consecuencias. ¿Cuál es la conclusión de ese libro? Fue una apertura, es la conclusión, fue una apertura política. Después del 68 ya nada fue igual. Empezó a haber un cambio político. Esto es, después de la autocracia personificada en exceso por Díaz Ordaz, ya vino una apertura hacia otros modos políticos. ¿Para bien o para mal? Para bien, pero no fue una apertura completa, más bien fue una apertura aparente. Pero eso sí no está en el libro, porque el libro yo no podía adivinar que la apertura que se estaba dando era aparente. No, ni se me ocurrió transponer los sucesos en ese momento con el futuro. No, pensé que venía una apertura. No lo fue así. La apertura apenas la estamos viviendo. Maestro, vamos a unos mensajes y regresamos con usted. Estamos con el maestro Gonzalo Martorell, escritor y periodista. En un momento regresamos a Reencuentro con México. Continuamos en Reencuentro con México. Martorell utiliza la sátira en la mayor parte de sus obras. Los endemoniados fue uno de sus primeros cuentos y causó gran polémica por el lenguaje escabroso en situaciones sexuales sin tapujos. Su primera novela de difusión nacional fue Safari en la Zona Rosa, donde aborda un tema tabú en 1970, la homosexualidad. Gonzalo Martorell, argumentista de la famosa historieta Fantomas. Sí, desde luego. No soy el creador de la historieta Fantomas. El creador fue Guillermo Mendizábal y no me canso de repetirlo porque no me gusta hacer
Caravana con sombrero ajeno. Él fue el creador de este personaje que data de hace 110 años. Usted fue argumentista. Yo fui argumentista en sustitución de Mendizábal. Mendizábal tuvo un problema grande legal con la editorial Novaro. Y a consecuencia de ese problema, Mendizábal se retiró, pero los derechos ya se los había apropiado Novaro y ya no tenía argumentista. Buscó entre algunos más, me encontró a mí y yo duré 9 años como argumentista de esta historieta, famosa historieta. ¿Quién era Fantomas? Fantomas era como personaje original de hace 110 años un bandido, un villano, pero un villano completo, o sea, asesino, violador, ratero, etcétera, que se quedaba con todo. Pero era muy elegante. Oh, sí, pero Fantomas, como villano elegante, atracaba solamente a gente de la aristocracia, gente rica y poderosa. ¿Y qué hacía con el dinero que robaba Fantomas? Se quedaba con él. No lo repartía. No, eso fue en el Fantomas original. En 1968, Guillermo Mendizábal retomó el personaje y lo cambió. En vez de hacer él un villano completo, lo hizo un Robin Hood, un Chucho el Roto, un Jesús Malverde, y cambió. Ya no fue el delincuente que se quedaba con todo, sino el que repartía. ¿Y sus argumentos, qué tipo de fantomas publicaba? Sobre todo un Fantomas que luchaba contra gente muy poderosa, a la cual vencía, a la cual la despojaba de dinero o de joyas o de obras de arte, y que él, parte de eso, del botín, repartía entre instituciones de caridad. Ese fue el Fantomas que yo heredé de Mendizábal y que continué con esa línea y la mejoré todavía durante los 9 años. Fantomas casi fue despojado por mí de su cara oscura. Casi lo hice un benefactor social. ¿Qué éxito tuvo la historieta Fantomas? Ah, fue muy grande, grandísimo. Tanto así que en la actualidad Fantomas es una historieta de culto. Se colecciona en todos los países de habla española, en todos. ¿Qué le dejó Fantomas a Gonzalo Martré? La mera verdad, nunca creí que Fantomas fuese a alcanzar la fama que ahora tiene.
Si alguien en Google pica el nombre de Fantomas, le aparecen cientos de miles de referencias. Es increíble. Ahora Fantomas se conoce más que hace 50 años. ¿Satisfecho con Fantomas? Por supuesto que sí. Desde luego. A mí se me conoce por el autor de esta novela, pero se me conoce más por ser el argumentista de esta historieta. Vamos a unos mensajes. Estamos con el maestro Gonzalo Martré, escritor y periodista y argumentista de Fantomas. En un momento regresamos a Reencuentro con México. Continuamos en Reencuentro con México. Gonzalo Martré ha sido un incansable crítico del sistema político, tema que aborda en su obra Los símbolos transparentes, considerada por la crítica como la mejor novela lograda sobre ese tema. Escribió un ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968 y también incursionó en el periodismo. Fue editorialista del periódico Excelsior durante 20 años. Gonzalo Martré fundó la cofradía de lectores La Tinta Indeleble. Ha recibido innumerables reconocimientos, entre ellos la medalla Ignacio Rodríguez Galván, que le otorgó la Unión Latinoamericana de Escritores. Finalmente, ¿qué pasó con Fantomas? Yo me retiré de hacer argumentos porque la editorial tuvo un problema, un quebranto económico y vendió la empresa a alguien que no sabía nada sobre historietas ni libros. Ese alguien, a su vez, viendo que no le producía, lo vendió a una editorial, también de historietas, la cual nunca encontró, valga esta presunción, otro argumentista como yo. ¿Desapareció? Desapareció, pero también desapareció la historieta. La historieta tal como en los años 50, 60, 70 ya no existe. Hay unas cuantas muy caras que solamente compran unos cuantos. ¿Cómo recuerda usted el entusiasmo de los lectores de Fantomas? Eso es muy fácil de explicar. En la actualidad me encuentro con personas que tienen de 60 años para arriba, que se enteran de que yo hice la mayor parte de los argumentos de Fantomas y me cuentan que cuando eran niños y adolescentes corrían cada 15 días a buscar la historieta y que en casa sus papás también las leían porque era una historieta que instruía, que esparcía cultura, y eso era algo inolvidable y es todavía. Entonces me encuentro a esta gente y me dicen, pero tú eras el que escribía esto. Sí, yo, ay, qué bueno. Yo, ¿cómo gocé Fantomas? Fantomas y otras historietas fomentaban la lectura. Fantomas sí,
Las demás historietas no. Las demás historietas entretenían un rato y la gente se olvidaba de ellas inmediatamente. Usted escribió otro libro, satírico por supuesto, en contra de la clase política. Sí, Sabor a PRI. Sabor a PRI, allí está. Sabor a PRI, 5 tomos. Esta sí es sátira de pe a pa. ¿No tuvo problemas? No, por la sencilla razón de que nadie quiso publicármelo. Sí, ahí está, pero porque yo lo publiqué en una edición corta, muy corta, para tener ejemplares que yo pudiera mostrar a las editoriales que se interesaran por ella. ¿Nunca ha sido amenazado? No, pero sí me golpearon una vez. ¿Por qué? Por esto, por ser satírico, pero esto es gracioso, lo de la paliza, porque la paliza no la recibí yo. Yo tenía un amigo, muy amigo mío, que se parecía físicamente incluso a mí, y hablábamos casi con el mismo tono, y él gustaba en ciertos lugares de hacerse pasar por mí, y decía que él era Gonzalo Martré, y como conocía toda mi obra, pues platicaba de ello. Pues un buen día, a ese apócrifo Gonzalo Martré le pusieron una paliza que fue a dar al hospital. Creyendo que era usted. Creyendo que era yo. ¿Satisfecho a sus 90 años de edad? Claro. ¿O parece que estoy triste? No, desde luego que no. ¿No le tiene miedo al final? No, para nada. Sé que como cualquier ser humano, pronto entregaré los tenis. Pronto. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como el escritor satírico que fui. ¿Ha pensado en su epitafio? Por supuesto que sí. Naturalmente, y ya tengo mi urna donde van a descansar mis cenizas. En mi urna está escrito el epitafio. ¿Cuál es? Pero el epitafio también está en un cuadrito en la sala Gonzalo Martré del Polideportivo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Pachuca. ¿Qué dice su epitafio? Dice mi epitafio que yo nunca creí en nada que no fuera la ciencia y el método científico, y que mi Dios particular es Max Planck. Ahí está su retrato de Max Planck. Max Planck, el creador del cuanto de energía, al que le debemos el aparatito este que todos usamos desde los niños. A él se lo debemos, no porque él lo haya inventado. Ha sido posible porque él descubrió el cuanto de energía que hizo posible la miniaturización de los aparatos electrónicos que ahora usamos. ¿Cuál será el título de su último libro? Será Adicciones,
fobias y deyecciones. Lo estoy escribiendo con mucha calma. No me corre prisa, son fragmentos. No es una novela ni es un cuento. Son fragmentos satíricos de la vida de México. Maestro, muchas gracias. De nada, gracias a ti y gracias a los que me escuchen. Muchas gracias, maestro. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.